Jamal caminaba tranquilo por su barrio y minutos después estaba esposado contra el suelo, acusado de un robo que no cometió. Su crimen, tener el color de piel equivocado y estar en el lugar equivocado. Pero cuando todo parecía perdido, un testigo inesperado, uno que no podía hablar, captó la única prueba que lo salvaría. Esta es la historia de cómo un hombre inocente fue casi condenado por prejuicio y cómo la verdad salió a la luz desde donde nadie le esperaba. Era una tarde cualquiera en el centro de la ciudad. El sol golpeaba el concreto. Los motores rugían y la rutina parecía fluir sin interrupciones. Entre la multitud, Jamal Brown, de 27 años, caminaba con paso tranquilo, saliendo de su trabajo en la tienda de repuestos donde llevaba más de 2 años. Llevaba su uniforme, una sudadera oscura con el logo de la tienda y una mochila pequeña cruzada al pecho. Iba pensando en qué cenaría esa noche. Pero a solo media cuadra de su ruta habitual, una alarma comenzó a sonar, un chirrío metálico, insistente, que venía desde la joyería Garber, una de las más antiguas del distrito. Gente gritó, otros solo miraron. Jamal cruzó al otro lado de la calle para evitar el tumulto. Entonces llegaron las sirenas. Una patrulla frenó con violencia junto a la acera. 2 policías saltaron con armas en mano. En segundos, Jamal estaba contra el suelo, con las manos en la espalda, confundido y rodeado. «No me resisto. ¿Qué está pasando?», gritó entre la mirada de peatones que ya grababan con sus celulares. Uno de los oficiales, con gesto impasible, dijo: «Coincide con la descripción. Hombre negro, sudadera oscura, mochila. Huía del lugar del robo». Jamal no entendía. Él no había escuchado ningún disparo ni visto a nadie correr. «Yo vengo de trabajar. Pregúntenle a mi jefe». No lo escucharon. Lo esposaron en la vía pública y mientras lo subían a la patrulla, algo cayó de su mochila. Un reloj roto, cromado, barato. No era de él. No supo cómo llegó ahí. Lo recogieron sin decir nada y lo metieron en una bolsa de evidencia. El mundo de Jamal se detuvo en seco. En cuestión de minutos, de trabajador a sospechoso. De invisible a culpable. Y desde un auto estacionado, al otro lado de la calle, alguien observaba la escena con detenimiento. No grababa, no se inmutaba, solo observaba y sonreía. En la sala de interrogatorios, Jamal repite lo mismo. «No estuve en esa joyería. Estaba en el callejón, dándole comida a un perro». Los detectives se miran con desdén. «¿Un perro? ¿Ese es todo lo que tienes?». La sala era pequeña, con una mesa metálica al centro, 2 sillas y una cámara fija en la esquina superior. Jamal estaba sentado, esposado, con la mirada firme y el corazón acelerado. 2 detectives entraron. Uno hablaba, el otro solo observaba. «Tienes derecho a guardar silencio», dijo el mayor. «Pero si cooperas, esto será más fácil para ti». Jamal respiró hondo. «No hice nada. Salía de trabajo. Tomé mi ruta de siempre y me detuvieron sin razón. Tenemos testigos que dicen haber visto a alguien salir de la joyería por el callejón. Sudadera negra, mochila. Eres tú», sentenció el detective. «Ese alguien no era yo. Yo estaba en el callejón, sí, pero alimentando un perro callejero. Uno flaco, marrón. Sale todos los días a esa hora». Los detectives se miraron. El que callaba tomó nota. «¿Un perro? ¿Esa es tu coartada?», preguntó el otro con sarcasmo. «No tengo por qué inventar nada. Pregunten en la veterinaria de lado, seguro alguien lo ha visto». El silencio se hizo espeso. Jamal sentía que hablaba contra un muro. «¿Y el reloj roto que estaba en tu mochila? ¿Cómo llegó ahí? No es mío. Nunca lo había visto.
Revise las cámaras, busque mis huellas, lo que quieran. No tengo nada que ocultar. El detective mayor salió de la sala sin responder. El joven que quedaba, con gesto neutral, le ofreció agua. «¿Cómo se llama el perro?», preguntó. «No lo sé. Solo lo veo. A veces le doy pan. Me sigue un rato y luego se va». Por primera vez, alguien parecía creerle, o al menos dudar. Fuera de la sala, el detective joven revisa su libreta. Anota: callejón, veterinaria, cámara, perro. Y al mirar por la ventana ve al mismo auto gris estacionado frente a la comisaría por segundo día seguido. A la mañana siguiente, el joven detective Clark, recién transferido al distrito, comenzó a revisar los elementos del caso por su cuenta. Algo no le cuadraba. Jamal no encajaba con el perfil de un ladrón armado. Había sido educado, coherente, sin antecedentes. Y sin embargo, ya había sido señalado en medios locales como el principal sospechoso. «Quiero revisar las cámaras del callejón», pidió Clark al supervisor de vigilancia. Un técnico le mostró las grabaciones, pero justo cuando intentaron revisar las del callejón lateral, el lugar exacto donde Jamal decía haber estado, apareció un mensaje. «Cámara en mantenimiento, sin señal disponible desde hace 48 horas». ¿48 horas? ¿Y nadie reportó eso?, preguntó Clark. «Las cámaras de ese callejón siempre fallan», respondió el técnico encogiéndose de hombros. Frustrado, Clark solicitó una revisión del contenido de la mochila de Jamal. Adentro, una libreta con recetas de piezas mecánicas, su almuerzo medio comido y el reloj roto. Lo curioso, no era uno de los modelos robados. Mientras la joyería denunciaba el robo de relojes Rolex, Omega y Cartier, el reloj encontrado era una imitación barata, con el cristal rayado y sin batería. «Entonces, ¿por qué estaba en su mochila?», murmuró Clark. Regresó al informe inicial del arresto. El oficial que encontró el reloj fue el mismo que primero lo detuvo, el oficial Mercer. Clark lo recordaba. Por su actitud impaciente en la escena, siempre el primero en hablar, el primero en señalar. Clark decide volver al lugar de los hechos por su cuenta. Al llegar al callejón, escucha un ruido suave entre los botes de basura. Un movimiento, un jadeo. Y entonces lo ve. El perro. El callejón trasero de la joyería estaba exactamente como Jamal lo había descrito. Sucio, mal iluminado, con olor a cartón mojado y aceite viejo. Pero lo que más llamó la atención de Clark fue el silencio. Un silencio roto por un sonido leve como el de un jadeo animal. Entre cajas y bolsas abiertas apareció un perro, flaco, de pelaje marrón desordenado, que lo observó con curiosidad, sin temor. Clark se agachó y le ofreció una galleta que tenía en el bolsillo. El perro se acercó, la tomó y se alejó a paso lento hacia un rincón donde parecía dormir. Ahí, junto a un cubo de basura, algo brillaba entre los papeles arrugados. Clark se acercó. Era una pequeña cámara de acción, de esas que se sujetan al collar de una mascota. Por alguna razón se la había quitado, y tenía un rasguño profundo en el lente, pero su luz roja indicaba que seguía encendida, o al menos había grabado hasta perder energía. «¿Qué haces con esto, amigo?», murmuró Clark, hablándole al perro como si pudiera entenderlo. Tomó la cámara y regresó al cuartel, directo al laboratorio. El técnico revisó una tarjeta de memoria. Tiene material y está ordenado por fecha. La última grabación es de ayer, 4:46 p.m. hasta las 5:03 p.m. Exactamente la hora del robo, confirmó Clark. El técnico puso play. En la pantalla apareció el callejón, desde el punto de vista del perro. Primero solo bolsas, luego unos pasos, y entonces Jamal. Se ve agachado, sacando algo de una bolsa y acariciando al perro por varios minutos. Su rostro es claro, la hora exacta. Pero no termina ahí. A las 4:58 p.m., después de que Jamal se marcha por un extremo, otra figura entra por el lado opuesto del callejón. Misma sudadera, misma mochila, pero diferente cuerpo. Ligeramente más corpulento. Lleva guantes y un destornillador sobresaliendo del bolsillo derecho. La figura se detiene un instante
Mira hacia el perro y justo antes de salir del encuadre gira el rostro. Y aunque la imagen es borrosa, Clark lo reconoce. Es el oficial Mercer. Clark no podía creer lo que acababa de ver. La cámara del perro mostraba claramente a dos personas distintas, una tras otra, en el mismo lugar, en la misma hora. Jamal primero, calmado, dando comida. Luego otra figura, con movimientos más furtivos, más rápidos, casi mecánicos. Y esa figura, ese rostro girado apenas por un segundo, era idéntica al del oficial Mercer. ¿Puede ser una coincidencia? ¿Un parecido? Le preguntó al técnico. La forma de andar, la complexión y ese destornillador. No es un civil común. Además, mire esto, dijo el técnico congelando el cuadro. Amplió una parte de la imagen, una insignia de tela apenas visible en la sudadera, idéntica a las que usan los policías fuera de servicio. Clark se recostó en la silla. Su corazón latía fuerte. Todo encajaba demasiado bien y eso lo inquietaba más. ¿Mercer había plantado la evidencia? ¿Había aprovechado el perfil racial para desviar la atención? Decidido, buscó el registro del perro. La cámara tenía un número de serie. Lograron rastrearla hasta una tienda de artículos para mascotas. Y de ahí hasta la persona que la compró. Esther Nolan, una mujer ciega de 65 años que vivía a solo 3 cuadras del callejón. Clark fue a visitarla. «¿Conoce a este perro?» Ella sonrió apenas escuchó la voz de Max al fondo. «Claro, es mi Max. Se escapó ese día. Lo busqué toda la noche». Clark le contó lo que el perro había grabado. Ella se tapó la boca, emocionada. Entonces, Max ayudó a salvar a alguien. Más de lo que imagina, señora Nolan. Puede haber salvado su vida. Esa misma noche, Clark revisa las cámaras del estacionamiento de la comisaría. Minutos después del robo, el auto de Mercer aparece. Se le ve abriendo el maletero y guardando algo envuelto en tela negra. La imagen era clara. El oficial Mercer, uniformado parcialmente, abriendo el maletero de su auto minutos después del robo. No parecía nervioso. Todo lo hacía con calma. Tomaba algo envuelto en tela oscura y lo depositaba con cuidado dentro del baúl. Clark pausó el video. ¿Qué estás escondiendo, Mercer? A la mañana siguiente, llevó la grabación a su superior, pero no obtuvo la reacción que esperaba. ¿Acusas a un compañero? ¿Con un video borroso desde el collar de un perro?, preguntó el capitán, más molesto que sorprendido. No lo acuso. Digo que es una línea de investigación válida. Y si no lo revisamos, alguien inocente será condenado. El capitán negó con la cabeza. ¿Sabes cuánto daño hace esto a la unidad? Si te equivocas, te vas del cuerpo. Lo miró fijamente. Entonces espero no equivocarme. Decidió seguir por su cuenta. Pidió una orden judicial para revisar el vehículo de Mercer, pero fue bloqueada. No hay causa probable suficiente, le dijeron, así que usó otro recurso. Se dirigió al depósito municipal y revisó el escaneo del contenido del baúl de Rains, captado por las cámaras térmicas de entrada al cuartel. Y ahí lo vio, una silueta metálica con forma rectangular, similar al estuche de una caja fuerte pequeña. Las joyas robadas no habían aparecido aún, pero esa caja coincidía con el modelo usado en la joyería Garber. Clark llama a la joyería. El dueño, tembloroso, le cuenta algo nuevo. Cuando vinieron los primeros oficiales, uno se quedó atrás por unos minutos. ¿Cuál?, pregunta Clark. No recuerdo el nombre, pero tenía la mirada más fría que he visto en toda mi vida. Clark sabía que cada minuto contaba.
Jamal seguía detenido, a la espera de una audiencia preliminar que, sin pruebas claras a su favor, podía condenarlo antes de ser escuchado. Pero ahora tenía algo más que intuición. Tenía piezas sueltas que empezaban a encajar. Ese mismo día, volvió a la joyería Garber con una copia del video grabado por la cámara del berro. Se lo mostró al dueño, quien lo miró en silencio, incrédulo. «Ese es el callejón de atrás, justo donde guardamos los bultos de entrega». «¿Reconoce al segundo hombre que aparece después de Jamal?», preguntó Clark. El joyero entrecerró los ojos. «No puedo asegurarlo, pero ese caminar lo he visto antes. Es muy parecido al de un exguardia que tuvimos aquí». «¿Nombre?». «Ethan Mercer. Lo despedimos hace un año. Nos faltaban cosas, pero no pudimos probarlo, así que decidimos despedirlo». Clark sintió cómo el estómago se le apretaba. Volvió al cuartel. Ya no podía esperar. Usó un permiso de revisión interna para acceder al locker de Mercer en el vestuario policial. Allí encontró una copia de la llave de su baúl y una sudadera oscura con el logo de una empresa ficticia estampado en la espalda. Era la misma que se veía en el video. Tenía rastros de polvo metálico en las mangas y restos de cinta adhesiva industrial. Clark confronta a Mercer esa misma tarde en el estacionamiento. «¿Dónde estabas a las 4:52, el día del robo?». Mercer sonría sin decir nada. «Ten cuidado, novato. No sabes con quién te estás metiendo». Pero en ese instante, el capitán del cuartel recibe una llamada urgente desde la fiscalía. «Tenemos una confesión. No es Jamal». La llamada desde la fiscalía fue breve pero explosiva. Un testigo anónimo dejó un sobre en nuestra oficina. Dentro, fotos, un audio grabado y una dirección. No es Jamal. Es uno de ustedes. Clark no necesitó preguntar. Sabía que todo apuntaba a Mercer. El sobre contenía fotografías del baúl de su auto abierto, con el estuche de joyas parcialmente visible. También un audio filtrado, donde Mercer hablaba con alguien por teléfono. Ese idiota se tragó el anzuelo. Ni siquiera puso resistencia. ¿Viste cómo encajaba con la descripción? Era perfecto. La evidencia era irrefutable. Esa misma noche, Mercer fue citado a una reunión interna. Lo esperaban 3 fiscales, un juez de instrucción y Clark. Al entrar, intentó mantener la compostura. ¿De qué se trata todo esto? El fiscal puso play al audio. Por primera vez, la arrogancia en su rostro se desvaneció. «Eso no prueba nada», dijo. Pero entonces mostraron las imágenes, el video del perro, las fotos del baúl, la sudadera, el registro de entrada y salida del cuartel. Todo cuadraba. Finalmente, tras varios minutos de silencio, Mercer estalló. «¿Y qué si fui yo? Nadie hubiera investigado a un negro con sudadera. Me lo dejaron servido». Clark lo grababa en ese momento. El juez asintió. «Gracias por confirmar lo que necesitábamos». Mientras Reynolds era esposado, Clark salió al pasillo. Ahí esperaba Jamal, todavía vestido con el uniforme de prisión preventiva. Se miraron. «¿Estoy libre?», preguntó Jamal. Clark asintió. «Gracias a ti y a un perro callejero que no quiso perderse la verdad». La puerta de la comisaría se abrió lentamente. Jamal se iba al mundo con la cabeza en alto, pero con los ojos cargados de algo más que cansancio. En solo 5 días había sido humillado, reducido, señalado y liberado. Frente a él, cámaras de televisión, vecinos y su madre esperaban en silencio. Nadie sabía bien qué decir. Clark caminó a su lado, pero dejó que fuera Jamal el que diera el primer paso. «¿Te sientes bien?», preguntó Clark en voz baja. «No lo sé. Me siento libre, pero no limpio», respondió Jamal mirando a los reporteros que esperaban una declaración. En la sala de prensa solo dijo una frase. «No soy un héroe. Solo soy alguien que no merecía ser culpable por nacer con el color equivocado». La historia se viralizó.
Las imágenes del perro Max, el collar con cámara y la grabación del verdadero culpable dieron la vuelta al país. Lo que comenzó como un caso rutinario terminó siendo un símbolo de lo que ocurre cuando se ignora la verdad por prejuicio. Pero Jamal no quiso quedarse en silencio. Junto a Clark, organizó un taller comunitario para jóvenes del barrio, donde enseñaban sobre derechos civiles, cómo actuar en detenciones y cómo documentar situaciones injustas. Y Max, el perro callejero, se convirtió en el símbolo del programa, un héroe sin palabras, que capturó con su cámara lo que nadie quería ver. Una semana después, Jamal se encuentra con Max en el mismo callejón. Le ofrece un pedazo de pan, como siempre, y al levantar la vista, ve algo nuevo. Un mural en la pared donde se lee: "A veces, la justicia camina en 4 patas". Pasaron varios meses desde aquel día. La ciudad siguió su curso, las calles volvieron al ruido habitual y los titulares cambiaron. Pero para Jamal, nada volvió a ser igual. Ya no era solo un trabajador de una tienda. Su nombre ahora estaba vinculado a algo mucho más grande: la verdad, la injusticia y la resistencia silenciosa. Con la ayuda de Clark y la comunidad, Jamal creó el programa Voces Invisibles, una iniciativa que brinda apoyo legal, psicológico y educativo a personas que han sido víctimas de detenciones injustas. El proyecto creció rápido. Escuelas lo invitaron a contar su historia, y no lo hacía con rabia, lo hacía con propósito. A veces, decía, la diferencia entre vivir y desaparecer es que alguien decida mirar un poco más allá. Y Max, el perro callejero que cambió su destino, ya no vivía en la calle. Clark y la señora Nolan lo cuidaban entre ambos, como un símbolo y como amigo. Recibió un reconocimiento oficial del municipio como testigo honorífico, y el collar con cámara fue colocado en una vitrina de cristal con una placa: a Max, por mostrar lo que la justicia se negó a ver. Y el mural en el callejón, pintado por artistas del barrio, se volvió un lugar de reflexión. Allí, entre grafiti y flores, figura el rostro de Jamal, el perro Max, y la frase que hoy inspira a muchos: la verdad no siempre grita, a veces ladra bajito y graba. ¿Te conmovió esta historia? Entonces haz clic en el siguiente video para conocer otro caso donde la verdad salió a la luz desde el lugar más inesperado. Y dime en los comentarios, ¿qué hubieras hecho si fueras Jamal? ¿Y si fueras Clark? Suscríbete si crees que las buenas historias también pueden cambiar el mundo.